Hoy quiero compartirle el tercer mensaje acerca de la necesidad de su palabra. El primero lo compartí por ahí el miércoles pasado fue 7 de agosto, el anterior fue 31 y el anterior al 31 que viene siendo 24, ¿no? Bueno, creo que el 24, ¿verdad? El 24 compartí el primero, no, 25. Bueno, ¿24? Sí, bueno. El 24 compartimos la primera parte, el día 31 compartimos la segunda parte. El pasado no estuvimos, pero ¿cuántos se gozaron con el tema de la oración y de la intercesión? ¿No se gozaron? ¿Cuántos lo están poniendo por obra? Amén. Y hoy quiero compartir la tercera parte de la necesidad de la palabra de Dios. Y bueno, les dimos ahí unas estadísticas y quiero hacer un resumen así muy rápido de los primeros dos sermones que predicamos acerca de este tema, y les damos una estadística de que muy poca gente está leyendo la palabra de Dios y mucho pueblo, aún creyente cristiano, se encuentra en una posición de analfabetismo bíblico. Y las consecuencias del analfabetismo bíblico es que no desarrollamos una comunión con Dios, no estamos conociendo a Dios como deberíamos conocerlo, porque Dios se revela en su palabra. Usted quiere conocer a Dios y que le sea revelado el Señor. Su palabra es la fuente para la revelación. De ella echa mano el Espíritu Santo para revelarnos quién es Dios. Mucha gente no tiene fe para creer en cosas que Dios puede hacer porque simplemente no le conocen el nivel de la revelación del que le hablaba hace unos minutos. Cuando nosotros somos analfabetas bíblicos, nos cuesta el crecimiento espiritual, no descubrimos las riquezas y las bendiciones que están en la palabra de Dios, no vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Le pedimos: Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, pero usted no puede hacer la voluntad de Dios si no la conoce. ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios? ¿Dónde está escrita? En su palabra, porque ahí está escrito quién es Él y lo que Él quiere. También cuando somos analfabetas bíblicos no podemos pelear la buena batalla de la fe. Y dijimos que algunas de las causas por las cuales hay analfabetismo bíblico es porque hay quienes no quieren pagar el costo, no tienen una revelación correcta o ignoran lo que la palabra de Dios es. O la tercera razón es que teniendo una revelación de lo que la palabra de Dios es, no han tomado la postura y la actitud correcta ante lo que la palabra de Dios hace y es. Y en el primer sermón hablamos de lo que la palabra de Dios es, entre muchas cosas, y dijimos que la palabra de Dios es el alimento para el espíritu. Amén. Es una semilla que fructifica. Hoy todo lo que usted está oyendo son semillas que están sembrándose en su corazón y van a fructificar. Por eso, lo más que pueda exponerse usted a la palabra de Dios, hágalo. Escuche predicaciones, lea libros, lea la Biblia, léala, expóngase a la palabra de Dios, porque hay mucha gente que ignora la palabra de Dios. Dijimos que la palabra de Dios es el arma espiritual para ganar las batallas, es la lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y la palabra de Dios es poderosa, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que existe. Amén. Ahora, una vez que nosotros conocemos lo que la palabra de Dios es, ¿cuál debe ser nuestra postura ante ella? Una vez que tenemos la revelación de lo que la palabra de Dios es, la postura debe ser, diga conmigo, repítalo para que se le quede: 1, oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, retener la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios, confesar y declarar la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Y cada punto de eso lo desarrollamos en el segundo mensaje. Así es de que ahí están en YouTube. Escuche el mensaje del 25 de julio, el del 31, y este también lo vuelve a escuchar para que se le quede. Amén. Ahora, quiero hablarle hoy de las evidencias de que tenemos la revelación de lo que la palabra de Dios es. O sea, ¿cómo sé
que yo ya tengo la revelación, porque tengo el conocimiento, pero yo debo llegar a la revelación. Y hay que pedirle cada día al Espíritu Santo que nos revele su palabra. De hecho, cada vez que usted abra la palabra de Dios, tome un tiempo para decirle: Espíritu Santo, este no es un libro más, esta es tu palabra. Espíritu Santo, te doy gracias porque Dios me dejó su palabra para que yo camine como debe de ser aquí en la tierra. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra que hoy me va a ser revelada por ti. No quiero acumular solamente conocimiento, quiero tener la revelación que tú das a aquellos que tienen hambre de tu palabra. Amén. Y después se pone a leerla. Es bien importante hacer una oración antes de leer la palabra, porque sí, el conocimiento es importante, pero la revelación es indispensable. Necesitamos tener la revelación de la palabra. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de que sabemos lo que la palabra de Dios es? ¿Y cuáles son las evidencias de que estamos tomando la postura y la actitud correcta ante ella? Porque son dos cosas muy importantes: conocer lo que la palabra de Dios es, y una vez que la conozco, tener la actitud correcta, la postura correcta ante su palabra. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy oyendo la palabra, creyendo la palabra, recibiendo la palabra, reteniendo la palabra, haciendo lo correcto con la palabra, declarando y confesando con fe su palabra y compartiendo su palabra? ¿Cuáles son las evidencias? Y diga conmigo: el fruto. Inevitablemente, cuando nosotros tenemos una revelación clara de lo que la palabra de Dios es, y tomamos la postura correcta ante ella y la actitud correcta ante ella, se verá reflejado en fruto. Diga conmigo: buen fruto. Pues Jesús dijo que el árbol bueno da buenos frutos. Jesús dijo: por sus frutos los van a conocer. Y aquí es donde nosotros debemos ser autocríticos o autoexaminarnos y darnos cuenta si realmente estamos fructificando de acuerdo a lo que sabemos que la palabra de Dios es y hace, y si realmente estamos fructificando porque hemos tenido o tomado la postura correcta y la actitud correcta ante ella. El fruto nos dará evidencia de que hemos oído, creído, recibido, retenido, confesado, declarado y compartido la palabra de Dios. Yo quiero hablarle un poquito de ese fruto. ¿Están listos? Y quiero que vayamos a Juan 12, 44 al 48. Esto que le acabo de dar es un resumen, pero aquí empieza la predicación de 3 horas 45 minutos. Juan 12, 44 al 48. Palabras de Jesús. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Para aquellos que todavía sostienen de que solo hay que creer en Dios y Jesús es alguien más, dijo: no, el que cree en mí, no cree en mí, realmente está creyendo en el que me envió. Por eso nosotros creemos en Jesucristo, porque al creer en Jesucristo creemos en Jehová. Jesucristo no tiene un segundo nivel o un tercer nivel. Jesucristo es Dios. El que cree en mí, no cree en mí, está creyendo en el que me envió. Creer en Jesús es creer en Dios. Si usted dice que cree en Dios pero no cree en Jesús, no cree en Dios. Vamos bien hasta aquí. Versículo 45. Y el que me ve al que me envió. Quien tiene la revelación y la visión correcta de quién es Cristo, tendrá automáticamente la revelación y la visión correcta de quién es Dios. ¿Están conmigo? Porque hay doctrinas o enseñanzas o religiones que no le dan el lugar a Jesús que Él merece. Y aquí dice claramente: el que me ve al que me envió. Ver a Jesús es ver a Dios. Jesús dijo en una ocasión en Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas. No creer en Jesús es vivir sin luz. Creer en Jesús es vivir en luz, pues Él dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Jesús? Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Mire qué interesante eso. Porque yo no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvar al mundo. Como diciendo Jesús: yo no tengo necesidad de juzgar al que oye y no hace. No tengo necesidad de condenar al que oye y no hace. Entonces, ¿qué sucede cuando yo escucho y no hago? Ahí dice el versículo 48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, como siento Jesús, yo no los voy a condenar. Lo que los va a condenar es saber y no haber hecho. ¿Están conmigo? O sea, no necesitas que yo diga: te condeno, te condeno, te condeno. No, simplemente, si recibiste mis palabras y no las hiciste, la misma palabra que yo te he hablado, ella te juzgará en el día postrero. O si oíste mis palabras y no las quisiste recibir, esa palabra te va a juzgar en el día postrero. Y esto me lleva a una conclusión, y es que no tomar la postura y la actitud correcta ante la palabra revelada de Dios es muy, muy peligroso, y podríamos estar en graves problemas si no recibimos las palabras de Cristo, o si las recibimos y no las ponemos por obra. Aquí dice claramente que rechazar las palabras de Cristo nos expone a juicio, y en ese juicio lo que va a condenar es la misma palabra que oímos. La palabra nos lleva a la santidad, y el día que estemos ante la presencia de Dios y seamos juzgados por nuestra santidad, Jesús ni siquiera abrirá la boca. Él dirá: yo te di mi palabra, tú sabías lo que es santidad, no lo hiciste. Esa misma palabra que yo te dije es la misma palabra que te condena. Eso es impresionante. Amados, podríamos estar en graves problemas si no recibimos las palabras de Cristo. Rechazar las palabras de Cristo nos expone a juicio. Vuelvo a repetir, Juan 12:48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quiero que lo leamos en la NTV. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Ahora, aquí es donde entra la pregunta: ¿realmente he oído, creído, recibido, retenido? ¿Estoy haciendo, confesando, declarando y compartiendo la palabra de Dios? ¿Cómo saberlo? Diga nuevamente: por el fruto. Lucas capítulo 8 versículo 15 dice: mas la semilla, que es la palabra de Dios, que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Inevitablemente el fruto en nuestras vidas nos da a nosotros y a los que nos rodean la evidencia de la revelación y postura que debemos tener ante la palabra de Dios. Toda persona que conoce la palabra de Dios y toma la actitud correcta y la postura correcta frente a ella, se debe reflejar en su forma de vivir. Eso quiere decir que quien recibe la palabra de Dios no puede vivir como vive el común de la gente. O sea que un creyente en Cristo no puede vivir como el que no es creyente. Amén. Porque la luz en las tinieblas resplandece.
De pronto entran modas para no vernos religiosos y tratamos de congratularnos con el mundo y de alguna manera congraciarnos con el mundo y de alguna manera hacer las cosas que hace el mundo. Pero quien realmente ha tenido un encuentro con Cristo, ha tenido un encuentro con su palabra, la palabra le ha sido dada a conocer y le ha sido revelada y está tomando la actitud correcta ante la palabra, no puede vivir como él vive el mundo, porque el mundo vive conforme al príncipe de la potestad del aire, pero nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, se te debe notar. Hubo un tiempo en que el creyente era muy criticado, ¿cierto o no? Y de pronto yo sé que hay personas que la crítica se la ganan por la forma en que hacen las cosas. Pero si te critican a ti porque estás viviendo la palabra de Dios, Jesucristo dijo: ustedes son bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y digan mal contra vosotros mintiendo. El problema es que hoy la iglesia, la gente que va a las congregaciones, usted los ve en la calle y no sabe quién es quién. Los oye hablar y no sabe quién es quién. Los ve comportarse en la sociedad y no hay diferencia entre un pío y un impío. ¿Quién es el pío? El pollo. No. ¿Quién es el pío? ¿Quién es el pío? El piadoso. ¿Y el impío quién es? Uno que no le falta la piedad de Dios. Diga conmigo, se debe notar. Porque hoy ya no se nota. Hoy, bueno, no me quiero meter en tanto lío, ¿verdad? Pero las mujeres cristianas se debe notar que son cristianas. En cómo hablan, cómo se comportan, cómo se visten con prudencia, con pudor. Amén. Sí. Si yo voy por la calle y veo una cristiana y una que no es, y las dos están, ¡ah! No, la mujer cristiana debe verse diferente. Yo no estoy diciendo que no te eches chapitas, ni que te pongas de repente tu carita bonita. A mí me gusta que mi esposa se pinte, se arregle, se vea guapa, se vea bonita, ¿cierto o no? Sí, pero hay unas que están tremendas. Dile que está a tu lado, no vienen los miércoles, hermano. Se debe reflejar. Nosotros como hombres, los que hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón, no podemos ser igual que los hombres del mundo. Porque el fruto se ve. Los negocios no los hacemos como los hace el mundo. La forma de hablar no es igual que la del mundo. Y yo no estoy diciendo que seamos místicos y gente religiosa y gente que aparenta piedad o farisea, que muestran una cosa cuando realmente son otra. No, pero se debe de notar. Tu lenguaje cambia, tu forma de ser cambia, tus reacciones cambian, tu vida completa cambia. ¿Por qué? Porque el que ha recibido la palabra se le nota, número uno, en su forma de vivir. Porque la palabra de Dios transforma la vida. Cuando recibimos la palabra de Dios, entra en la mente es renovada y comenzamos a pensar diferente. Y cuando comenzamos a pensar diferente, actuamos diferente. Pues la Biblia dice que tal es el hombre en su pensamiento, el tal es él. Lo que usted ve de mí es lo que yo pienso. Los pensamientos de una persona se ven reflejados por su conducta. ¿Sí me estoy explicando? Alguien que oye la palabra y la recibe, inevitablemente no puede ser igual a uno que no lo ha hecho. Pensamos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente. La luz se tiene que diferenciar de las tinieblas. Amén. Amados, alguien que oye la palabra pero no la recibe, su vida no va a cambiar.
Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Diga conmigo: con la palabra. Muchas de las cosas que antes hacía usted, pues las hacía porque el mundo lo hace, la gente lo hace, no lo veía mal, porque la gente no ve mal muchas cosas malas que hace. Pero ahora que usted se expuso a la palabra, sabe lo que es malo. Y cuando yo sé lo que es malo y quiero seguir el consejo de la palabra, y que la palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, pues mi vida se va a ver diferente. ¿Están conmigo? Sé que tuvimos en el pasado muchos malos testimonios de gente religiosa que decía vivir la palabra, pero no era apariencia. Y de ahí que empezó la gente a decir: vamos a ser más normales, vamos, para que la gente no nos vea nada místicos, que la gente no nos vea que somos religiosos, y vamos a tratarlos de ganar con nuestra conducta. Pero ¿sabe una cosa? Nunca va a ganar al mundo siendo como el mundo, porque la luz en las tinieblas resplandece. Su vida va a cambiar, su trato con su familia va a cambiar, su trato con su esposo va a cambiar. La mujer va a hacer lo que la Biblia dice con su esposo, y los esposos dicen: era su oportunidad y la perdieron. Amén. Y los hombres vamos a tratar diferente a nuestra esposa, de acuerdo a lo que dice la palabra. Y las mujeres dicen: hay fe, hay fe, hay fe. Porque tú empiezas a conocer lo que Dios quiere y lo empiezas a hacer. Entonces, a mí hay mucha gente que viene y tratando de decir: yo pastor soy esto y aquello. Quiero verlo en tu vida. Donde no estás entre creyentes, ¿cómo te comportas? Y porque aquí cualquiera dice amén, aleluya. Pero allá afuera, segunda evidencia, diga conmigo: una firme fe en Cristo. Se va a notar por la firmeza de tu fe en Cristo. Si tú realmente has recibido la palabra y la estás poniendo por obra, tu fe en Cristo se va a afirmar. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios y la recibes, tu fe crece. Recibir la palabra de Dios en nosotros produce una mayor fe en Jesús. Te llevará a enamorarte de Jesús. Nuestra fe en Jesús se afirma. Juan 5:37 y 38. También el Padre que me envió, dice Jesús, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis morando en vosotros, su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. En la NTV dice: y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. En pocas palabras, el Señor le decía a los que le estaban escuchando: ustedes no tienen la palabra de Dios morando en vosotros, por eso no creen en mí. Si ustedes tuvieran la palabra de Dios morando en ustedes, creyeran en mí, fariseos. Pero ustedes no tienen la palabra de Dios morando en ustedes. La tienen en su mente, pero no la tienen en su corazón. Si tuvieran la palabra de Dios morando en ustedes, creerían en mí. Y esto me lleva a que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nuestra fe en Cristo crece. Crece de una manera impresionante. Jesús les estaba diciendo algo como esto: si creyeran en mí, si realmente creyeran en mí, si realmente creyeran en mi mensaje, en mi vida, en la obra en la tierra, en el amor de Dios por ustedes, realmente creerían. Si tuvieran esa palabra, creerían en mí, pero no la tienen en el corazón, la tienen solo en su mente. Creerían en mi obra redentora, en mi salvación, en mi resurrección. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, nos vamos a enamorar más de Cristo, y nuestra fe será más firme en el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Cristo, en su sufrimiento y su muerte en la cruz? ¿Cuántos creemos en su salvación, en su resurrección? ¿Cuántos creemos que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre? ¿Cuántos confesamos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creemos que Jesús intercede a la derecha del Padre por nosotros? ¿Cuántos creemos que un día Cristo vendrá y nos arrebatará y nos iremos para estar para siempre con Él
por toda una eternidad. Esa fe, ese creer se aumenta cuando tienes la palabra morando en ti. Cuando solamente está en la letra, no funciona. Una persona que cree en Cristo no duda de quién es Cristo. La falta de fe en Jesucristo y su obra y todo lo que Él es y hace es una evidencia de que no tenemos la palabra. Pero cuando creemos en lo que Él es y lo que Él hace, podremos decir: la palabra de Dios está abundando en mí. Si nuestra fe en Jesús es débil, no hemos recibido la palabra. Si rebajamos a Cristo y su obra a la de cualquier otro hombre, no hemos recibido la palabra. Si vemos a Cristo solo como un hombre más y un profeta más, no hemos recibido la palabra. La palabra dice que Jesús es mismo Dios que bajó del cielo. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando yo hablo de Dios, hablo de Jesús, y no tengo miedo de mencionar ante el pecador y ante el que no cree el nombre de Jesús, porque cualquiera puede mencionar el nombre de Dios, pero no cualquiera puede mencionar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Solo aquellos que hemos recibido la palabra y la tenemos morando en abundancia en nosotros. Porque si usted va a una sociedad secular y no creyente, usted puede decir Dios con toda confianza. No cualquiera puede decir Jesús. Aleluya. Porque cualquier persona en su trabajo, Dios, Dios, pues ¿cuál Dios? Pues el que sea. Pero cuando usted está diciendo Jesús es mi Dios, esa es otra historia. Por eso el Señor dice en su palabra que si confiesas abiertamente con tu boca que Jesús es el Señor, confesar que Jesús es el Señor te puede costar la chamba, te puede costar el cliente matón que tienes, te puede costar la buena opinión que la gente puede tener de ti. Y quien no tiene la palabra del Señor abundando en su corazón va a buscar la manera de no decir Jesús. Pero el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y quien crea la palabra de Dios no tendrá problema en mencionar el nombre de Jesús. Diga conmigo: Jesús. Jesús es el Señor. Amén. Tercera evidencia que hemos recibido la palabra, hemos tomado la actitud correcta ante ella, se va reflejada en tu libertad. Una persona que ha recibido la palabra es libre. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy esta frase la usa mucha gente: conoce la verdad y la verdad te hará libre. Conoce tus derechos y tus derechos te harán libre. Conoce tu potencial y tu potencial te hará libre para llegar a las alturas. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús está hablando de permanecer en su palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, la marca de un discípulo de Jesús no es en los cantos que entona el domingo. La marca que identifica a un discípulo de Jesús no es las oraciones largas que hace cuando se van a tomar los alimentos y hasta se enfría. ¿Cuándo les ha pasado que vas a orar por los alimentos y el hermano empieza a orar por todo lo que no ora en toda la semana, lo quiere hacer a la hora de la comida? ¿Conocen raza de esa? Dile que está tú, no seas así. Deja que la gente coma. Y ahí están los niños.
ya listos para tirar la mordida. Y no los niños, también los grandes. A veces terminan de orar y dicen, oye hermano, ya nomás te faltó recoger la ofrenda a ti. Y mucha gente cree que por eso se identifica un cristiano. No, un verdadero cristiano significa, se caracteriza, porque vive como Jesús vivió. Tiene la marca de Jesús, es enseñado por Jesús y hace como Jesús. Y aquí dice que cuando nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y cuando eso sucede, conoceremos la verdad, y la verdad inevitablemente nos llevará a la libertad. ¿Tienes áreas de atadura en tu vida? Habría que ver qué tanto estás conociendo la verdad. Y si no estás conociendo la verdad, habría que ver qué tanto has creído a la palabra y la has recibido. Seremos verdaderamente libres. ¿Estás viviendo en esclavitud o en libertad? Porque la diferencia entre la esclavitud y la libertad es la palabra que recibimos, que oímos, que creemos, que confesamos, que declaramos, que compartimos. Una vida de ataduras. Quizá al principio, cuando no conoces a Dios y estás conociendo la palabra de Dios, pues es normal que te vas liberando de acuerdo a cómo va llegando la palabra de Dios. Pero si ya tienes 30 años en Cristo y todavía eres rencoroso, no te ha caído la palabra. Aleluya. Si has tomado la Santa Cena cada domingo, primer domingo del mes, durante 15 o 20 años, y si te dice, vamos a ponernos a cuentas con Dios y perdona como Cristo te perdonó a ti, y todavía se sigues entrincado con la suegra, no te ha caído la palabra. Porque la palabra, cuando cae, nos hace verdaderamente libres. Una vida atada al pecado indica que realmente no estamos haciendo lo correcto con la palabra, que nuestra postura no es la correcta, o que no estamos creyendo en lo que la palabra de Dios es. La Biblia dice claramente que si Cristo en Juan 8:36 nos liberta, seremos verdaderamente libres. Amén. Y yo sé que podemos nosotros encontrar libertad cuando vienen y oran por liberación. Pastor, sáqueme al diablo. Sácatelo tú, yo no te lo metí. Porque para la gente se le hace más fácil venir a que lo liberen y le saquen al diablo que encontrarse con la palabra. Si tú eres un cristiano que cada domingo te tienen que sacar al chamuco, te aseguro que no lees la Biblia. Porque cuando conoces la verdad te hará libre. Yo recuerdo cuando iniciaban, pues nosotros teníamos, pues te falta un poquito de experiencia y pues, creemos en la liberación y creemos en la liberación de demonios, porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero algunos le echan la culpa a los demonios lo que no han querido vencer en la carne. Es tu carnota arrachera, San Juan, María Cristina y las Ramos juntas. Y la gente quiere que con una oración se le libere. Y sí, Dios lo puede hacer, pero si tú no conoces la palabra, no vas a ser verdaderamente libre. Vas a volver a ser atado. Si tú te expones a la palabra y la crees, la depresión se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque su nombre está por encima de todo nombre. Y yo creo que hay que orar por libertad en las personas de depresión. Yo lo hago, yo predico de eso. Pero hay creyentes que no vienen a esta reunión porque ustedes son muy santos, que viven de lo que otros hagan por ellos, pero no se quieren exponer a la palabra. Y la palabra de Dios es la que te hace verdaderamente libre. Cuarta evidencia: una vida victoriosa. Creer la palabra, recibir la palabra, hacer la palabra, confesar la palabra y todo lo que le he enseñado se reflejará en una vida de victoria. La clave, escúchenla bien,
para una vida victoriosa es la respuesta de Dios a nuestras oraciones, ¿sí o no? Yo oro, Dios me contesta y obtengo la victoria. Cuando recibimos la palabra, tenemos garantía de respuesta. Cuando no la recibimos, no hay garantía de respuesta. Y si yo tengo garantía de respuesta, tengo garantía de victoria. Juan 15:7, nuevamente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y algunos van a decir, ay pastor, ¿y qué tal si pido mal? No puedes pedir mal si la palabra de Dios está morando dentro de ti. Porque tú vas a pedir de acuerdo a lo que tu mente está llena de la palabra del Señor. Cuando oímos la palabra, la recibimos, la creemos, la aceptamos, y todo lo que le he compartido en semana anterior, amados, vamos a vivir una vida de victoria. ¿Le doy 4 más rapidito? 1 más, 5. Diga conmigo, se verá reflejada en mi santidad. Sí. Si la palabra de Dios no te lleva a ser santo, no la has recibido. Se verá reflejada en nuestra santidad. La manera de vivir en santidad es vivir libres de pecado, ¿sí o no? Para vivir libres de pecado necesitamos tener convicción de pecado, ¿sí o no? Para tener convicción de pecado es a través de la obra del Espíritu Santo. Y para que Dios haga la obra del Espíritu Santo, debe haber palabra en nosotros para que Él nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Porque ¿cómo me doy cuenta de que algo es pecado si no conozco la palabra? ¿Lo repito? Se me hace que los confundí. O sea, ser santo es vivir libres de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Para ser libres de pecado necesitamos tener convicción de pecado. O sea, lo que es pecado, saber, estar convencidos de lo que es pecado. Para tener convicción de pecado, la palabra de Dios debe estar morando en nosotros. ¿Por qué? Porque es el recurso que el Espíritu Santo echa mano para convencernos de pecado. ¿Por qué el Espíritu Santo no convence de pecado a la mayoría de la gente que no tiene nada que ver con Cristo? Porque no tiene palabra dentro. Por eso es importante compartir la palabra. Y aun cuando la gente le diga, no, puro cuento lo tuyo, no te creo, usted ya le metió palabra dentro. Ya le metió una semilla. No, aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Ya le metió una semilla. El hermano, me arrodillo. Usted ya le metió la semilla. Cada vez que una joven testifica, dice, yo voy a llegar firme a mi matrimonio, virgen a mi matrimonio, porque quiero conservarme en santidad para el hombre y la mujer, o la mujer, que será el dueño o la dueña de mi vida. La raza va a decir, ay, préndale velas a la virgencita. Pero lo que ellos no saben es que tú ya les metiste una semilla que el Espíritu Santo en cualquier momento hará que germine y conozcan a Dios. Por eso no dejes de compartir la palabra, aún con el rechazo, aún con la indiferencia, aún con la burla. Yo sé que hay gente que se burla de mí, puede estar en línea. O hermanitos, no sabemos aquí adentro. Pero lo que sí estoy seguro es que mi saliva y mi desgargantada no es en vano. Esta palabra es una semilla que está siendo sembrada dentro de ti, y que un día, el menos día que pienses, ese día esa palabra va a fructificar en tu vida. Por eso dijo el salmista en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Si está la palabra en el corazón, el Espíritu Santo echa mano de ella, nos convence de pecado y nos alejamos de él. Amén. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Número 6, rápido. El recibir la palabra, creer la palabra, declarar la palabra, se verá reflejado en una vida en el Espíritu. Romanos 8, 5 y 6. Hoy compartí un devocional sobre eso.
Porque los que son de la carne, ¿cómo se identifican? En que piensan en qué, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu Santo, ¿cómo se identifican? En que piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo yo puedo conocer? Escuche, dice que los que son de la carne piensan en la carne, en las cosas de la carne o la naturaleza pecaminosa. Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Pero ¿cómo yo voy a pensar en las cosas del Espíritu si no las conozco? ¿Y cómo conozco las cosas del Espíritu? Por la palabra. Entonces hay gente que quiere ser espiritual pero no tiene la palabra morando. Para pensar en las cosas del Espíritu, debo tener morando la palabra de Dios dentro de mí. De otra manera, yo voy a pensar en las cosas de la carne. Para ocuparme de las cosas del Espíritu, necesito conocer las cosas del Espíritu. Si no conozco las cosas del Espíritu, ¿cómo me ocupo de ellas? Y para pensar y ocuparme en las cosas del Espíritu, debe estar la palabra de Dios morando dentro de mí. Haber recibido, creído, oído y todo lo que he hablado acerca de la palabra. ¿Están conmigo? La palabra de Dios es una garantía para vivir la vida del Espíritu Santo. Si no hemos vivido o estamos viviendo una vida conforme al Espíritu Santo, es porque no conocemos la palabra o no está morando, o conociéndola no hemos tomado la actitud correcta y la posición correcta ante ella. Séptima evidencia: ¿cómo se verá reflejado el efecto de lo que la palabra es y nuestra actitud y posición ante ella en el desarrollo, en el crecimiento y en la madurez espiritual? Entre más palabra de Dios haya en nosotros, vamos a crecer más, vamos a madurar más y vamos a crecer más espiritualmente. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos lo creen? Y dice, ¿y útil para qué? Para enseñar. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Lo que es la verdad. Y útil para redarguir. ¿Qué significa redarguirme? Que la palabra de Dios me hace ver lo que está mal en mi vida. ¿Y útil para qué? Para corregir. Una vez que la palabra de Dios me hace ver lo que está mal en mi vida, me da la receta para tomar la corrección. ¿Con qué propósito? Está en el versículo. Bueno, para instruir en justicia, para hacer lo correcto, para corregirme cuando estoy equivocado. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y eso significa maduro, completo, capacitado, que haya crecido lo suficiente y esté preparado para toda buena obra. Amén. Octava evidencia. ¿Están aprendiendo algo? Una persona que tiene la revelación de lo que la palabra de Dios es y hace, y toma la actitud y la posición correcta ante ella, es que no importa el tamaño de la adversidad que enfrente, va a permanecer firme. No es un cristiano de azúcar, no es un cristiano de papel. Es un cristiano que, como Job dice: aún, Señor, si tú me matas, seguiré confiando en ti. Los creyentes que apenas las decían: ay, ¿para qué me hacía cristiana? Antes no me pasaban estas cosas, pero ahora que estoy buscando a Dios, me está yendo muy mal. Usted no está firme en Cristo. Una persona firme en Cristo, se levantará el enemigo, se levantarán las tormentas, se vendrán los ríos, las tempestades, pero usted está anclado en la palabra que Dios le ha dado, y la palabra le va a mantener firme aún y en medio de la adversidad. Quien ha recibido la palabra permanece firme en las adversidades. ¿No lo dijo Jesús en Mateo 7? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre
roca. Cuando vinieron las adversidades, los ríos, las lluvias, los vientos, le pegaron a la casa, pero la casa permaneció firme. Entonces dile al que está a tu lado, no te andes quejando. Vamos a estar firmes en las cosas de Dios. El mal testimonio de otros no nos va a quitar nuestra fe en Jesús. Pero la gente que empieza, no, pues mira, y eso que son cristianos, y eso que van a la iglesia, y eso que son líderes, y eso. Necesitas tener palabra de Dios morando en ti, para que cuando eso suceda, que va a suceder, porque de que los hay, y espero que tú no seas uno de ellos, y va a suceder, y te van a dar mal testimonio, y quizá van a hacer diferencias contigo, y se van a equivocar, intencionadamente o no intencionadamente. Creo que la mayor parte de los errores que cometemos los creyentes es sin intención, pero de que los va a ver, los va a ver. Cualquier mal testimonio, tú dirás, mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Jesús comienza mi fe, en Jesús termina mi fe. Y cuando vengan los ríos y las lluvias y los vientos y las tempestades que van a venir, porque Cristo nunca prometió que no habría aflicción, pero Él dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando viene la aflicción, y yo recuerdo las palabras de Cristo cuando dice, confíen, yo he vencido al mundo, y luego me voy a la palabra de Dios en Romanos 8 que dice, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me planto en esa semilla, me planto en esa palabra. Y el resultado es que me mantengo firme en las adversidades. El Salmo 125 dice que los que confían en Jehová, ¿cuántos confían en Jehová? Son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y aplicándolo a nuestra cultura, son como ese cerro de la silla. Trate de mover ese cerro, no lo va a mover por nada. Y cuando usted tiene puesta su confianza en el Señor, no habrá demonio, no habrá persona, no habrá adversidad, no habrá mal testimonio, no habrá situación que lo pueda mover de su fe en Jesucristo. Amén. Dele la gloria al Señor. Una evidencia más, 2 evidencias más y nos vamos. ¿Cómo se verá reflejado que he recibido, creído la palabra, que tengo la revelación de lo que es y que estoy tomando la actitud y la postura correcta ante ella? Es que tendré el respaldo de Dios. Dios nunca faltará a su palabra. Nunca. Lo que Él promete, Él lo hace. No es como usted y como yo. Cuando Él dice sí, será un sí. Cuando dice un no, será un no. Y Dios me dará su favor y su respaldo cuando yo tengo su palabra. Miren lo que dice el apóstol, lo que dice Juan a las iglesias de Apocalipsis. Bueno, el Señor a través de Juan a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuántos quieren puertas abiertas que nunca se cierren? Puertas buenas abiertas, que nadie cierre. ¿Quieren o no quieren? ¿Cuántos quieren una puerta, una buena puerta abierta de negocios? Una buena puerta a un mejor empleo o trabajo. Le estoy dando ejemplos de estos porque
son los de menos valor, pero son importantes. ¿Cuántos quieren una puerta abierta para hacer la obra de Dios donde quiera que te encuentres? Dice aquí el Señor a la iglesia de Filadelfia: yo te puse una puerta abierta, la cual, diga conmigo, puerta que Dios me abre, no hay demonio que me la cierre. Lo dicen como el cotorro, nomás por repetir. A ver, díganlo como que lo cree. Puerta que Dios me abre, no hay demonio ni demonia que me la cierre. Amén. Yo creo firmemente en eso. Y le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: yo te he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, o sea, no es lógico la puertona que te estoy abriendo para la fuerza que tienes, pero te la abro por lo siguiente: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Quieres que la puerta, que Dios te abra puertas que nadie pueda cerrar? ¿Qué vas a hacer con la palabra? Tener la actitud correcta y la posición correcta ante ella. Creer lo que es la palabra y tendrás el favor y el respaldo de Dios. Y por último, quien realmente ha tomado la palabra de Dios con respecto a lo que es y la postura correcta ante ella, se le verá reflejado en cuanto ama a Dios. Amén. Una persona que ha guardado, que ha recibido la palabra, que tiene la actitud correcta, la posición correcta y cree esa palabra, inevitablemente será una persona que ama a Dios con todo su corazón. La gente lo verá y dirá: cuánto este ama a Dios. Pues Jesús lo dijo, que la manera más efectiva de mostrar nuestro amor hacia Él es guardando y obedeciendo su palabra. Todo lo que hacemos por Dios y para Dios debe ser motivado por nuestro amor a Él. Y dice Juan 14, 23 y 24: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una persona que guarda la palabra de Dios, que la ha recibido y tiene la posición y la actitud correcta ante ella, se verá reflejado en su amor al Señor. Todo lo que hace refleja que ama a Dios. La forma en que adora, la forma en que sirve, la forma en que se comporta. Usted no se ha encontrado con personas, cristianos, que tú los saludas y que al hablar tú te sientes tan bien hablando con esa persona? ¿Sí o no? Personas, por ejemplo, aquí hay personas que han venido. Por ejemplo, ahora que vino John Arnott, ese hombre, tú hablas con él y dices: este hombre refleja el amor del Señor. ¿Cuántos se acuerdan de Susan Combs? Susan Combs no es una gran predicadora, no es la gran erudita en la palabra, pero esa mujer empieza a hablar y todos, hasta el más machín, se pone a llorar, porque usted ve a esa mujer cuánto ama al Señor. El mayor testimonio de tu amor a Dios se verá reflejado cuando nosotros tomemos la palabra, la recibamos, la pongamos por obra, tengamos la actitud correcta ante ella. Le da un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie.